Mañana estamos aquí listos para oír la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de verdad, hermanos, que de la película La Pasión de Cristo? No sé ustedes, pero a mí eso me trajo, me asentó en un rollo real, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo y cómo estaba Él fijo en su pasión para morir por nuestros pecados, y cumplió la palabra del Señor. Dios hecho en carne para morir por nuestros pecados. Y viendo la película, pues verdaderamente se nos trae a la realidad de lo que sufrió Jesucristo. Y todavía pasan años, ¿verdad? Y todavía se usa en las escrituras cuando las leemos en la pantalla, y se ven esas imágenes de la película donde estaban azotando a Cristo, o lo veíamos, ¿verdad?, a los momentos que estaba crucificado y que estaba sufriendo terriblemente. En Isaías, creo capítulo 53, podemos leer esas palabras, ¿verdad?, proféticas de la muerte de Cristo. Y nos los trae a una realidad a nosotros los que entendemos y sabemos de las cosas de Dios, y que hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero tristemente hay personas que no han aceptado, no aceptan y no entienden lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, lo que hizo Dios en enviar a su Hijo unigénito. Dice como en Juan 3:16, para que el que creyera en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y eso para ellos es un concepto muy difícil de entender. Y porque es un concepto difícil y porque no entienden salvación, siguen viviendo sus vidas en perdición, buscando maneras para salvarse a sí mismo o obtener vida eterna en sí mismo, y comienzan a pensar en cosas diferentes a lo que dice la verdad de Dios en sus escrituras. No lo quieren aceptar. Esos escritores modernos, seculares, ¿verdad?, no tienen ni más remota idea de lo que el cristianismo y la muerte de Cristo y de qué se trata. Buscan en la sabiduría del mundo como la solución a todos nuestros problemas, que nosotros mismos en nuestra sabiduría, entendimiento y ¿verdad?, vamos a buscar la manera de salvarnos a nosotros mismos, de tener una paz entre nosotros mismos por cosas que nosotros mismos estamos haciendo. Niegan y no aceptan la palabra de la cruz. Y lo niegan como el poder, el medio que Dios usa para salvarnos. La cruz de Cristo se ha vuelto un escándalo. Y ahorita vamos a definir la palabra escándalo para ellos. Lo racionalizan por ser demasiado cruel. No pueden entender que un Dios iba a permitir tan cruel muerte para su Hijo, y tratan de eliminar el mensaje de Cristo o lo que Cristo hizo por nosotros, ese sacrificio expiatorio que Él hizo por nosotros, lo que hizo Dios para hacer frente al castigo de nuestra culpa, porque dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, simplemente.
estamos hablando de esa muerte eterna, porque sabemos que muere el cuerpo y vamos al cielo o al infierno, a una eternidad de vida eterna en el cielo o vida eterna en el infierno. Es tan simple así. Nomás que para llegar a ese entendimiento, ¿qué medio vas a usar? ¿A Cristo como único y suficiente Salvador o la sabiduría del mundo para obtener salvación? Y ahí está el dilema. ¿Y por qué no se aceptan las cosas de Dios? ¿Por qué se aceptan más fácil las cosas del mundo? Y mismo los cristianos, o sea, aquellos que conocen a Cristo como único y suficiente Salvador, también a veces llegan a tener dudas. Y esas cosas nos van alejando de las cosas de Dios. Muchas cosas pueden pasar para movernos lejos de Dios. Pero le voy a decir los temas que quería yo hablar hoy, porque es una realidad de que nos vamos alejando de Dios por X razón. Pueden ser cosas que las vemos inocentes, pero sin embargo la realidad es que nos alejan de Dios. Y para cuando nos fijamos, ya estamos lejos y estamos en problemas y estamos en situaciones en las cuales el mundo o el enemigo nos atrapa y luego nos vemos en desesperación y clamamos: Señor, acuérdate de mí. Imagino qué ha de decir Dios: acuérdate tú de mí, digo yo. Pero lo veo más en realidad. Debemos de siempre estar en comunión con Dios para no irnos alejando. Y sabemos que es fácil alejarnos porque el mundo es una gran atracción a todos. Simplemente porque estamos en el mundo. Simplemente porque somos humanos. Simplemente porque hay pecado en el mundo. Y pasa. Pero nosotros debemos de estar enfocados en saber y entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas para proceder día a día. Efesios capítulo 6 dice que todos los días ponte la armadura de Dios, vete preparado porque el día es malo y el enemigo está listo para causarte daño. Pero regresando a lo que es aquí de la realidad de que la palabra de la cruz es locura para los que están perdidos. No entienden lo que es salvación en Cristo Jesús. En ese sacrificio expiatorio de Dios para hacer frente al castigo de nuestra culpa. Murió por nosotros, por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 1. Si no tienen tiempo de buscarlo en sus Biblias, márquenlo. Primera de Corintios 1, del 18 al 31. Y voy a leer las escrituras para que puedan agarrar el entendimiento, el trasfondo de esto que vamos a hablar. Fíjense nomás. Dice aquí el encabezado de esta parte, Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 31. Y el encabezado de esa parte en la Biblia dice: Cristo, sabiduría y poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito así: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes.
capítulo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio diseño dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, en otras palabras, la palabra y el llamamiento está para todos, judío y gentil. Les dijo así: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y sigue en versículo 26, dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de doble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. En 28 dice: también escogió Dios los más bajos y despreciados, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. En 30 dice: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloree en el Señor. Versos tan largos para explicar algo simple: que Cristo es la sabiduría, la justificación, santificación y redención de nuestro pecado. Y el pueblo dijo: amén. Hermanos, es una verdad. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice que era un escándalo en ese tiempo para los judíos. ¿Por qué dice que era un escándalo? La cruz de Jesucristo es un escándalo para la mente moderna y sofisticada, y en aquellos tiempos atrás. Era una piedra de tropiezo, como lo acabamos de leer ahorita. Era una piedra de tropiezo. Explico esto. Dice que era un escándalo. La palabra escandalón en el griego se traduce ofensa. Se traduce también como una piedra de tropiezo. Por eso dicen que la cruz era un escándalo para ellos. ¿Cómo puede ser que el Salvador del mundo, el Mesías que venía, iba a venir a morir de una manera y sufrir de la manera en que sufrió? Y por eso no lo aceptaba, porque era el Mesías que según había de venir. Entonces pueden decir: ese no es mi Salvador. Y no querían aceptar eso. Era una ofensa, escandalón para ellos, una piedra de tropiezo, algo que les ofendía. Y
le dijeron, no le pongas ahí rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Cuando Pilato dijo, ve y ponle ahí la marca, dice que diga rey de los judíos. No, que no diga eso. Era una ofensa para ellos. El apóstol Pablo dijo que ellos estaban buscando señales que demuestre que un Mesías político había llegado a librar a los judíos de su servidumbre de los poderes romanos. Sin embargo, el verdadero Mesías vino como un siervo manso y humilde de parte de Jehová. Para el pueblo judío se trataba de un delito, como sentían que él había blasfemiado porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y se igualó con Dios. Y para ellos era una ofensa, era un delito, era una blasfemia, y por eso lo querían matar. Entonces, ¿cómo puede ser el Mesías para ellos una persona de delito, una persona crucificada? Era una piedra de tropiezo. ¿Y qué cosa? Que la única cosa que puede salvarnos es la piedra de tropiezo para muchos. Porque esa es la sabiduría del mundo. Y más hablemos de ello enseguida. Se tropiezan por el escándalo de la cruz. La predicación de la cruz es todavía una piedra de tropiezo y lo sigue siendo locura para muchas personas. Sin embargo, Dios estaba complacido por la locura, fíjense nomás, por esa locura de la predicación para salvar a los que creen. Porque dice, si lo crees, serás salvo. Si no lo crees, estarás perdido. Y esa es la decisión. Y otra cosa que quería hablar hoy, este día, era del libre albedrío. Nos crió con el sentir de que podemos escoger. Tanto nos amó que escogió, no nos forzó a amarlo. Entonces tenemos eso nosotros que nos separa de los animales. Y tenemos el libre albedrío que podemos decidir lo que queremos. Entonces decide por ti. ¿Qué quieres hacer? Como muchas veces le he dicho que dijo Josué al pueblo, le dijo, escojan ustedes hoy a quién van a servir. A los dioses ajenos, a los dioses que verdaderamente no son dioses, o quieren servir al Dios Todopoderoso Jehová. Decidan hoy. Decide. Y esta mañana el mensaje es igual a nosotros. Decide qué es lo que vas a hacer, a quién vas a seguir, quién es tu Salvador, Cristo o las cosas del mundo. Y hablaremos más de ello. Y siguen tropezándose en el escándalo de la cruz. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, dijo Pablo. Si ustedes han sido salvos, es solo que usted ha elegido creer en la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otro camino para ser salvos. Todo lo demás es mentira y lo sigues a perdición. Pero la cruz sigue siendo obstáculo para aquellas personas que desean ser salvos de otra manera. Le agregan cosas a la salvación, le agregan cosas a la cruz, le agregan ahí, no, en ese tiempo decían, no nomás la cruz, sino que también tienes que ser circuncisado, también tienes que ser bautizado, también tienes que hacer buenas obras, también tienes que ser miembro de la iglesia, también tienes que asistir fielmente. Todas estas cosas le agregan a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y no es así. Nada de eso te salvará. Solamente la obra que Cristo hizo en la cruz. Y a nosotros es aceptar eso solamente. No agregarle nada más.
otros que están en su intelectual, voy a decir una pseudo o falsa intelectual. Piensan que ellos tienen todas las respuestas para el mundo. En ese tiempo, ¿se acuerdan cuando fue Pablo al Areópago a predicar? Y estaban todos hablando de sus dioses. Estaban todos elocuentemente hablando las filosofías del tiempo y lo que se pensaba que era lo moderno, que era lo que correcto, y lo explicaban tan bonito que las mentes lo creían y estaban oyendo a perdición, no a salvación. Pablo, viendo la oportunidad de ver la estatua de un Dios no conocido, dijo: de ese les voy a hablar, del que no conocen. Y les comenzó a hablar de un Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Y era difícil que lo entendieran, porque ellos no podían identificarse con el sufrimiento de la humanidad, o no permitían o no creían que un Dios, en el pensamiento de los griegos, no pensaban que un Dios se iba a mortificar por los sentimientos o sufrimiento humano. Pues ¿quién necesita un Dios así? Que no quiera tener nada con la humanidad. Sin embargo, nuestro Dios hizo ¿qué? Envió a su Hijo unigénito que muriera por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él, para redimirnos a Él. Tan simple es el mensaje de la cruz. Y su pueblo dijo: los griegos simplemente no querían aceptar o permitir que su Dios se fuera a involucrar en la vida personal de las personas para salvación, o que iban a reconocer el sufrimiento, sino que estaba la gente para servirles a Él. ¿Te imaginas cuando el apóstol Pablo se les apareció con una honesta y comunicación abierta a una genuina exposición del Evangelio de Cristo? Esa mente no podía entender eso. ¿Cómo puede un Dios enviar a su Hijo a sufrir por esos humanos? Dios es santo y no puede tolerar el pecado. Para Él es una cosa repulsiva para su santidad. La ira de Dios es una reacción a nuestro pecado. Y porque hemos pecado merecemos la muerte. Él exige la pena de la ley violada por el hombre. Pero Él la hizo satisfecha en el amor justo que Él proveyó, en el pago mismo que Él hizo a través de su Hijo unigénito. El Hijo de Dios proporciona el mismo sacrificio que Él exige, esa perfección. Esto es totalmente contrario a la forma de pensar de esos tiempos sofisticados y en los tiempos hoy sofisticados que le llamamos. En otras palabras, nuestro pensamiento no ha cambiado, sin embargo el amor de Dios para siempre está presente y listo para perdonarnos cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. La verdad es que la sabiduría humana es impotente para la salvación. Nunca podrá descubrir el método de salvación ni el cumplimiento de recibirlo. Los pecadores perdidos no son salvos porque son más sabios, mas no pueden diferenciarse de algún modo, sino simplemente porque Dios los escogió y los llamó a través del Espíritu Santo, causándoles convicción en su corazón. Y por eso somos salvos cuando reaccionamos y aceptamos a Cristo. Cualquier cosa que quieran mezclar con el Evangelio de la cruz oscurece
y previa al evangelio priva al evangelio de su salvación. La cruz no tiene sentido para la mente racional pagana, y esa es la mente de este día, y por eso no aceptan a Cristo. Es locura para ellos. La sabiduría de la cruz es diferente, y les voy a leer, hermanos, de la sabiduría de Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 dice así, y está encabezado 2 clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Pero si ustedes tienen celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Esa es la sabiduría del mundo. Porque donde hay celos, rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es, hermanos, la sabiduría del mundo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, sino de Dios, es primeramente pura. Dice, después es pacífica, trae paz, condescendiente, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el poder de Dios. Él es el poder de Dios desde toda la eternidad. Por su palabra fueron hechos los cielos, por su palabra todo el ejército, o todo él ejercitó. El verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas cosas por él fueron hechas, y sin él nada se ha creado o llegó a existir. Él es el creador del universo, y por él existen todas las cosas. Hermanos, Cristo está con nosotros. Es nuestro poder y sabiduría de Dios. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo he puesto en Cristo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Ponga a Jesucristo en el lugar correcto en su vida, y usted encontrará en él, como su sabiduría, sus propias exigencias. Buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Obtén el evangelio o las buenas nuevas de Cristo, y serás una persona sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que te da libertad en el Espíritu Santo para aplicar la sabiduría de Dios en tu vida diaria, y te vas a convertir en un hombre sabio. Él da sentimiento mientras comprometemos nuestras vidas a Él. Él nos guiará por sendas de justicia. Ese es ser una persona sabia. Haz una decisión hoy por aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Dice que la palabra de la cruz es locura para aquellos que están perdidos. Sin embargo, la sabiduría del mundo no le llevará a una relación íntima ni personal con Dios, Jehová. Nadie se ha salvado creyendo en la sabiduría del mundo. Eso solo conduce a la perdición eterna. Decide hoy por ti mismo a quién vas a servir. Que Dios te bendiga.